Vamos a realizar la práctica número 10 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Vamos a iniciar cargando el estática, la estructura, la ANSYS. Vamos a entrar con clic derecho a la geometría en el New Design Model Geometric y vamos a esperar a que cargue. Una vez estamos aquí dentro, podemos cargar la pieza para hacer nuestro análisis en 2 dimensiones. Vamos a entrar acá por File y vamos a decirle que vamos a importar la pieza de una fuente externa. Le vamos a abrir y le damos generar. Esperamos a que se cargue, está en un plano erróneo, entonces vamos a cambiar acá dándole clic derecho, editar la selección y cambiando el plano base al ZY. Vamos a aplicar y generar. Vemos que el plano pues la pieza se ha puesto en la posición adecuada. Vamos a proceder entonces a hacer el trabajo. Vamos a hacer primero un slice por el plano XY, le damos a aplicar y le damos generar. Vemos que ya tenemos 2 partes del cuerpo. Vamos a proceder a eliminar una de las partes. Vamos a eliminar primero esa parte. Vamos a aplicar y generar. Y a partir de allí vamos a hacer, entrando por acá por concept, le vamos a decir que vamos a crear una superficie a partir de las caras. Seleccionamos esta cara, le damos a aplicar, el tipo de operación va a ser al frozen y le damos generar. Listo. Posteriormente vamos a entrar acá con clic derecho y vamos a suprimir ese cuerpo. Ya con la entidad que de nuestro interés, vamos a proceder a hacer inicialmente un sketch en el plano XY. Entonces para ello seleccionamos el plano XY y le damos a este símbolo que significa hacer un nuevo sketch. Entramos en él y en la parte inferior entramos a la parte de sketching y vamos a hacer un sketching del tipo de polilínea. Entonces vamos a cerrar esa parte, la zona de la transición de la pieza, que es donde se presentan las mayores dificultades para generar el mallado. Acá finalmente para cerrar el polígono le damos clic derecho y seleccionamos la opción Close End. Una vez hacemos esto, vemos que se va a generar el polígono alrededor de ella y podemos volver acá en la parte inferior al modelado. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar acá por Concept y le vamos a decir que nos cree superficies a partir de Sketch. Entonces le damos en esta opción y seleccionamos el sketch que acabamos de hacer, le damos a aplicar, tipo de operación va a ser al frozen para que sean independientes. Le damos generar y ya tenemos las 2 partes que nos interesan. Posteriormente vamos a decirle que nos muestre todos los vértices de las figuras y vamos a entrar acá por concept y le vamos a decir que nos split los bordes, o sea, que nos divida los bordes. Entonces vamos a seleccionar este borde y le vamos a decir que lo haga en fraccionar y que lo parta a la mitad. Esto para que nos muestre, cuando le demos generar, nos muestre este nuevo vértice que se generó en la mitad. Una vez se ha generado este vértice, podemos entonces acá hacer lo siguiente. Una vez tenemos tanto el cuerpo de interés como el sólido de la superficie que acabamos de generar, vamos a cerrar acá y vamos a volver acá a la página principal de ANSYS. Antes de entrar al modelo, vamos a entrar acá a View, vamos a decirle que nos muestre las propiedades y acá nos paramos en la geometría y cambiamos el tipo de análisis de 3D a 2D. Una vez hacemos esto, podemos entrar directamente al modelo. Esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue completamente. Una vez estamos aquí dentro, podemos entonces empezar a trabajar. Bueno, vemos acá la geometría, las 2 partes, los materiales, el sistema de coordenadas, las conexiones. Vamos a entrar directamente a la malla. Primero vamos a volver acá a la geometría y vamos a ver que pues el comportamiento es 2D y no necesitamos el plano de estrés sino un estudio asimétrico. Entonces vamos a ir nuevamente acá a la malla e inicialmente vamos a hacer un método de mallado. Vamos a seleccionar este cuerpo, vamos a aplicar y le vamos a decir que el tipo de operación va a ser cuadrilátero dominante y en las partes que no pueda pues meta elementos triangulares. Vamos a hacer también un sizing y le vamos a decir, vamos a seleccionar nuevamente el cuerpo y le vamos a decir que el tamaño del elemento en los bordes va a ser de 1 y el tipo de operación que vamos a hacer va a ser es un cuerpo de influencia y el cuerpo que vamos a seleccionar va a ser ese sketch que hicimos anteriormente en la geometría. Una vez tenemos
el tamaño del cuerpo seleccionado, vamos a ponerle el tamaño que vaya a ir creciendo de 0.5 milímetros con una tasa de crecimiento de un 10% hasta llegar al tamaño que pusimos anteriormente en el sizing. Y vamos a cargar la malla. Vamos a esperar a que malle para mostrar lo que hicimos. Entonces, una vez pusimos el sketch en esa parte, vemos que los elementos en esta zona tienen un tamaño menor y esto es adecuado ya que estas zonas de estas transiciones es donde se presenta una mayor concentración de esfuerzos y una mayor dificultad para hacer el análisis. Entonces, es la sección de interés, inicialmente esta zona, de acuerdo a las cargas que vamos a mostrar a continuación. Entonces estamos acá en el statical estructural y vamos a proceder a montar las cargas. Ya no necesitamos que nos muestre la malla y vamos a entrar acá a la geometría y vamos a decir que nos oculte este cuerpo. Nos lo oculte y vamos a entonces a trabajar acá en la parte estática. Vamos a decirle inicialmente, vamos a volver un poco para ubicar las fuerzas que van a ir en esta parte de la pieza. Para ello vamos a necesitar un sistema de coordenadas adicional. Entonces vamos a entrar acá nuevamente y vamos a crear dos sistemas de coordenadas nuevos. Entonces con el selector de líneas vamos a pararnos en esa borde, vamos a seleccionar esa geometría. El tipo de plano va a ser cartesiano, pero la orientación no va a ser con respecto al eje X global, sino la geometría de selección. Y vamos a seleccionar esta línea paralela a la pieza. Una vez hacemos esto, vemos pues que se ha orientado nuestro plano de manera adecuada. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior de la pieza. Vamos a seleccionar esta línea, le vamos a aplicar esta geometría y la orientación no va a ser con respecto al eje X global, sino con respecto a esta línea. Le vamos a aplicar y volvemos nuevamente a la parte de análisis estático. Vamos a montar inicialmente las fuerzas. Entonces seleccionamos esa parte y le vamos a aplicar esa geometría. El tipo de fuerza no va a estar definida por vectores, sino por componentes. Entonces acá cambiamos el sistema de coordenadas del sistema global al sistema particular que acabamos de crear y nos lo muestra. Y le vamos a poner de dimensiones 500 newton en la componente Y y 0 para la componente X. Vamos a cargar otra fuerza en esa parte inferior del elemento. Le vamos a dar a aplicar, la fuerza va a ser nuevamente por componentes, pero ya el sistema de coordenadas que vamos a utilizar va a ser el sistema 2 y le vamos a poner acá a la fuerza los mismos 500 newton, pero en sentido contrario, es decir, que la dirección de la fuerza sea opuesta a la componente positiva del eje Y. Una vez tenemos colocadas las fuerzas, vamos a proceder a poner los desplazamientos. Vamos a entrar acá a las restricciones y con el selector de líneas, con control sostenido, vamos a seleccionar la parte superior y la parte inferior del lado de revolución de la pieza. La seleccionamos y le decimos que la componente X va a ser libre, la componente X va a ser libre, mientras que la componente Y va a ser 0. Perdón, al revés. La componente X libre, la componente X 0 y la componente Y libre. Adicionalmente vamos a poner un nuevo desplazamiento, pero ya por la opción de puntos, y vamos a seleccionar el vértice que creamos anteriormente. Lo seleccionamos, le damos a aplicar y esta la vamos a fijar en ambas direcciones. Una vez hemos puesto los desplazamientos y las fuerzas, podemos entrar a solucionar el elemento. Nos muestra las deformaciones totales y el esfuerzo equivalente o el esfuerzo de von Mises. Y le damos resolver. Esperamos a que cargue. Listo. Vemos acá pues que la mayor parte del esfuerzo se ve en esa parte. Vamos a mostrar una nueva manera de mostrar el análisis. Vamos a seleccionar este elemento, esa parte, y el modo de selección va a ser una caja de volumen y vamos a seleccionar esa parte, la parte central que fue donde se mostraron los esfuerzos máximos, y le decimos que nos muestre el esfuerzo de von Mises solo para esa sección y le damos resolver. Y vemos acá pues que se ha centrado más que todo en mostrarnos la parte de interés o la parte crítica de la pieza de acuerdo a las fuerzas que nosotros le montamos en la pieza como tal.
Y finalmente vamos a mostrar acá la simulación de cómo se dan los esfuerzos equivalentes y las deformaciones totales. Las deformaciones totales se dan en los extremos, mientras que el esfuerzo equivalente se da en la parte central, que es la parte del redondeo. Eso es todo, muchas gracias.